Muchas gracias. Esta proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que nos presenta el nuevo grupo parlamentario constituido en esta Cámara, la PP-PSOE, que es un grupo formado, como todos ustedes saben, fusión por absorción del segundo con respecto al primero, contará con la enmienda a la totalidad con texto alternativo de nuestro grupo parlamentario Vox. Este nuevo grupo parlamentario, la PP-PSOE, que no es una coalición electoral transparente y abierta previa a las elecciones, sino que consuma la trampa posterior de una coalición política de intereses compartidos. Se basa el acuerdo de coalición política posterior a las elecciones en 6 ejes fundamentales. El primero, sobre política exterior y Unión Europea. El acuerdo consagra que en el 90% de las votaciones en el Parlamento Europeo votarán igual y conjuntamente. Y lo harán de acuerdo a los 3 objetivos principales. Uno, aceptar plenamente y a pie juntillas todas las políticas emanadas del globalismo. Segundo, aceptar sin rechistar todas las políticas del fanatismo climático, especialmente la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo. Y en tercer lugar, aceptar sin rechistar las políticas de fronteras abiertas, regularización de inmigrantes ilegales y aceptación del efecto llamada, especialmente para los MENAs. El segundo eje, el de la ideología de género. Aceptar la imposición de la ideología de género con el principio básico de discriminación del hombre frente a la mujer, aceptando todas las imposiciones del lobby LGTBI y de los lobbies abortistas y pro-eutanasia. En tercer lugar, el tercer eje del acuerdo es la manipulación histórica y el control informativo, es decir, todas aquellas leyes llamadas de memoria histórica, que son de mentira histórica, así como la compra de los medios de comunicación a través de los presupuestos públicos. El cuarto eje es la colonización de todas las instituciones. Da igual si es la radio-televisión, si es el Tribunal de Cuentas, si es el CIS, si son las comisiones nacionales o si es el Banco de España. Da lo mismo. El quinto eje de este acuerdo es la injerencia política en la justicia, especialmente en el Tribunal Constitucional, con la entrada de los magistrados correspondientes en el reparto y ahora, y es lo que nos toca, el control del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado, como paso previo a los nombramientos políticos de las altas magistraturas en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional, en los Tribunales Superiores de Justicia y en las audiencias provinciales. Y última parte de este acuerdo, el acuerdo se remarca con una declaración de principios final que consiste en mantener el engaño permanente a sus votantes. Aquel PSOE que dijo que jamás gobernaría con quienes tenían las manos manchadas de sangre, que jamás gobernaría con los comunistas de las cartillas de racionamiento, que jamás gobernaría con los golpistas que habían dado un golpe de Estado en Cataluña contra el ordenamiento constitucional y contra la nación. Y ese Partido Popular en el engaño permanente de decir que jamás pactaría esas políticas con el Partido Socialista, y esto evidentemente pues ha quedado confirmado en el engaño más absoluto. Es un acuerdo que podríamos denominarlo con 2 calificativos: el acuerdo del reparto y el acuerdo de la discriminación. Se reparten los sillones de todos los entes y de todas las instituciones, especialmente, por ejemplo, aquí, de todas las comisiones parlamentarias. Segundo, el reparto de los vocales del Consejo General como parte previa del reparto de los magistrados elegidos por cada grupo. Y en tercer lugar, el reparto de los MENAs que acaban de suscribir. Igualmente podemos decir que es el acuerdo de la discriminación. Y es la discriminación frente a los españoles.
Discriminación por origen nacional. El español queda discriminado frente al extranjero. Discriminación por sexo. El hombre queda discriminado frente a la mujer. Y la discriminación por opinión política. Aquellos grupos que defendemos ideas políticas contrarias a su acuerdo quedamos absolutamente discriminados. El Consejo General del Poder Judicial. Durante 5 años el Partido Popular nos ha estado diciendo que no iba a renovar el Consejo General del Poder Judicial hasta que primero no se reformase la Ley Orgánica del Poder Judicial y se estableciese un sistema de elección de los vocales de procedencia judicial que fuera elegido por y entre jueces y magistrados de todas las categorías y que solo después accedería a la renovación de las vacantes en los vocales del Consejo. Pues bien, lo que han pactado no tiene nada que ver. Han pactado reformar la ley y repartirse los vocales sin que por ninguna parte de ese acuerdo, y mucho menos en la proposición de la ley, figure nada sobre la modificación del sistema de elección de los vocales de origen judicial. Únicamente han tenido la desfachatez de establecer en su disposición final que en el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de esta proposición de reforma se llevará a cabo por el Consejo General del Poder Judicial, que previamente han elegido ellos, se lo recuerdo, un informe donde se examinarán otros sistemas judiciales europeos. Esto es, una vez más, tratar a España como si fuéramos una colonia de Bruselas, donde se fueron a pactar ese acuerdo y ahora nos dicen que hay que mirar a ver qué hacen otros países en otros sistemas, como si no tuviéramos mayoría de edad parlamentaria suficiente para establecer el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Esta proposición de la PP-PSOE empieza con una afirmación que sería para reírse cuando no para llorar, que el objetivo es reformar la independencia e integridad de nuestro sistema judicial, reforzando precisamente esa independencia y esa integridad. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Se estarán preguntando los españoles. ¿Cómo? ¿Repartiéndose 10 vocales el PP y 10 vocales el PSOE? ¿Pero cómo? ¿Reforzando y blindando el control de la Fiscalía General del Estado por parte del gobierno de turno? ¡Qué poca vergüenza! ¡Qué hipocresía y qué tomadura de pelo! El Partido Popular, y aquí me viene el refrán español de dime con quién andas y te diré quién eres, es el que está pactando con la PSOE de los 2 estados de alarma declarados inconstitucionales por vulnerar derechos fundamentales. El PSOE de los indultos a los golpistas de Cataluña, el PSOE de la derogación del delito de sedición porque les molestaba a sus socios, el PSOE de la rebaja de las penas en malversación, el PSOE de la aprobación de la ley de amnistía a quienes dieron un golpe de Estado, el PSOE de los ERE, del Coldo, del Tito Berni y de Begoña Gómez. Eso es el PSOE con el que han pactado esta nueva coalición, la PP-PSOE y el nuevo grupo parlamentario. Nuestra enmienda a la totalidad, con texto alternativo, intenta reforzar, y creemos que se lograría si fuese aceptada, el objetivo primero de la despolitización del Consejo General del Poder Judicial, que es tanto como decir, y esto es lo importante, la despolitización de los nombramientos de jueces y magistrados en las altas magistraturas del Poder Judicial, pero también la despolitización de la Fiscalía General del Estado. ¿Cómo? Pues muy sencillo, los 20 vocales, los 12 que corresponden al origen judicial, como dijo la ley de 1980, elegidas por y entre jueces y magistrados de todas las categorías con un voto personal igual, directo y secreto, garantizando por tanto que la mayoría del Consejo General del Poder Judicial no sea de origen político, de las Cortes, del Congreso y de los diputados. Recordemos que la Constitución dejó claro que había 8, 4 del Congreso y 4 del Senado que tendrían un origen político. Lo dejó bien claro, porque si hubiera querido que todos fueran de origen político, como han pactado sus señorías de la PP-PSOE, habría dicho el Consejo General del Poder Judicial tiene 20 vocales, 10 elegidos por el Congreso, 10 elegidos por el Senado.
¿Por qué dijo 4 por el Congreso, 4 por el Senado y 12 de origen judicial que tendrán que venir elegidos entre jueces y magistrados? Porque no querían los constituyentes y, por tanto, los españoles que se eligiera también por los políticos, sino que fuera elegido por los jueces y magistrados. Argumentan algunos, y ya lo he dicho en esta tribuna en recientes ocasiones, que carecería de legitimidad democrática ese Consejo General. ¿Cómo va a carecer de legitimidad democrática un Consejo General del Poder Judicial que viene recogido en el artículo 122 de la Constitución, que estaría regulado por una ley orgánica que proviene de las Cortes Generales y que además jueces y magistrados se encuentran, conforme al artículo 117, sometidos a la ley? ¿Cómo va a ser antidemocrático si son jueces y magistrados sometidos a la ley elegida previamente por los representantes de los españoles en las Cortes Generales? Directamente lo que proponemos es que la justicia sea un poder independiente y que la elección de magistrados sea únicamente por criterios de antigüedad y de especialidad, experiencia, mérito y capacidad, no adscripción o afinidad política. Parece muy difícil que el fiscal general del Estado pueda cumplir el mandato constitucional del artículo 124 de promover la acción de la justicia, de defender la legalidad o de velar por la independencia de los tribunales cuando su nombramiento y su cese depende del Gobierno. La única manera de solucionarlo es que ese informe preceptivo de la Constitución que se exige al Consejo General del Poder Judicial sea un informe vinculante y, por tanto, salvo que tenga la aprobación del Consejo General, no podrá ser nombrado ni cesado ningún fiscal general del Estado. Y con eso quitamos a los políticos las manos del control de la Fiscalía General del Estado. En definitiva, y con eso voy terminando, señor presidente, este pacto es la culminación del más aberrante bipartidismo, donde se han repartido durante décadas el poder en España y han discriminado a los españoles. Pero solo queda Vox y millones de españoles que les pondrán en su sitio. Muchas gracias. Gracias.